Saludos hermanos, este día vamos a tener un nuevo proyecto que es un podcast donde vamos a tratar algunos temas pues de interés general, obviamente dándoles un enfoque bíblico. Y pues en esta tarde está conmigo mi hermano y pastor Luis Guerrero. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a confrontar el desarrollo de los niños en la actualidad, en la sociedad actual, conforme a la Biblia. Y pues bueno, yo creo que es un gran problema que de estos tiempos que pues hay mucha influencia tanto en televisión, en el cine, sobre todo el cine, ¿no? Que es de mucha influencia. Y yo quisiera iniciar esta reflexión con un texto bíblico que es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que es importante cimentar bases bíblicas en los niños, en nuestros hijos, para que a pesar del ambiente y de las influencias negativas que van a ir recibiendo a lo largo de su existencia, de su vida, ellos puedan tomar sabias decisiones a lo largo de ella. Obviamente la instrucción de nosotros los padres pues es fundamental para que ellos puedan decidir qué camino van a tomar y no apartarse de él. Así es. Y es que recordando el texto de Deuteronomio 6:4 donde pues dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pero cuando empieza, este es el inicio de la ley, pero dice, antes de iniciar en los puntos específicos de la ley, el texto nos lleva a repetir las palabras de Dios a nuestros hijos, mañana, tarde y noche, al salir, al entrar. Entonces la base de la educación, por lo menos desde el punto de vista bíblico, es precisamente en la palabra de Dios, o sea que todo niño sea cimentado en la palabra de Dios. Y tomando en cuenta eso, yo veo que el texto de Proverbios 22:6, pues no está, no, yo no entiendo que esté hablando de instruir al niño en el camino de Dios como muchos piensan, porque eso ya se da por sentado. Porque yo creo que sería, si fuera la intención, tal vez sería mejor que dijera, instruye al niño en mi camino, que dijera el Señor, o instruye al niño en los caminos de Dios. No, dice, instruye al niño en su camino. Es decir, que nos está llevando a guiarlos en su propio desarrollo. Porque pues precisamente uno de los errores más comunes que yo he visto en este tiempo es que muchos padres tratan como que de reflejar pues su propia vida en sus hijos. No sé si me explico, o sea, como que quieren realizarse en ellos. Lo que yo no pude hacer, que lo haga mi hijo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, eso es muy común. Esa es una constante. Padres que frustrados, que de alguna manera no cumplieron con algunas metas en su vida, hacen lo posible y lo imposible para que los niños lo desarrollen, o más bien lo alcancen, ¿no? Y no se les deja, como tú lo mencionabas, decidir de alguna manera su propio camino, y son influenciados a hacer o a desarrollar algo que el padre tiene en su corazón, como un sentimiento frustrado. Y estoy de acuerdo contigo, yo creo que ese texto hace referencia a eso. Lo estuve yo también estudiando hace un tiempo, y sí, es el texto de Deuteronomio 6 es la base, es el fundamento, y lo da por hecho ya para el libro de Proverbios. O sea, si tú eres un padre cristiano, eso es como como el pan de cada día, ¿no? Un estilo de vida, un estilo de vida. O sea, no puedes tú ser un padre o una familia cristiana si tú no le estás instruyendo en el conocimiento de la palabra de Dios desde que son pequeños. Eso es un hecho, eso es el pan de cada día. Ajá. El libro de Proverbios enfoca hacia dónde los vas a guiar con las bases que ya le diste o le sigues dando desde muy pequeño al momento en el que ellos vayan a salir de casa. Uh-huh. Algo que me dijo una vez un profesor bíblico era que el libro de Proverbios era el libro para formar reyes. De alguna manera, bueno, de repente yo entraba en debates, ¿no? Bueno, es que la palabra de Dios es para todos y cosas así, ¿no? Pero
pero pues entendemos que era un libro creado pues, por un rey para su hijo que iba a ser rey, ¿no? O sea, su linaje. Y son principios que obviamente tienen que ver con una virtud, con una dignidad. Y yo creo que por eso es lo importante, que no tratemos de imponer lo que nosotros vivimos para que ellos, supuestamente nosotros queriendo corregirlos, decimos, esto sí hazlo, esto no lo hagas. ¿Y qué piensas de que a veces dicen que se les tiene que dejar que ellos tengan sus propios tropiezos? Bien, nadie en este mundo y en esta vida se prepara para tropezar. Esa es una realidad. Si tú estudias una carrera, por ejemplo, medicina, ¿para qué estudias? ¿Para equivocarte? Pues no. No, porque una equivocación representa la pérdida de una vida o en el mejor de los casos un miembro o tal vez una operación mal hecha, algo que va a representar dolor o que puede representar una penalidad en alguien. Entonces, nadie en esta vida, así como un médico, un ingeniero, un licenciado, nadie se prepara. El abogado no se prepara para perder un caso, el ingeniero no se prepara para hacer un edificio que se caiga. Ajá, nadie. Todos nos preparamos en esta vida para no equivocarnos. Es cierto que en el trayecto, en el caminar, puede haber errores, porque hay distracciones, o nuestra propia naturaleza caída nos distrae y hace que hagamos las cosas mal, en fin, mil cosas que pueden hacer que en nuestro caminar haya errores. Esos errores sí nos tienen que dejar lecciones, pero no podemos nadie estar pensando en equivocarte. Ajá. Hemos enseñado de alguna manera esa situación, entendemos que errores los vamos a tener siempre, pero nadie se prepara en esta vida para equivocarse. Sí, ya ves que hay gente que dice, bueno, jóvenes, ¿no? Que dicen, es que, bueno, te pasó a ti, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Casi te dicen, bueno, tú por tonto, ¿no? Pero yo sí soy bien listo. Claro que obviamente la experiencia que uno ya ha vivido, pues debería de ser considerada. Sin embargo, pues muchos jóvenes ya cuando tropiezan ya llegan y dicen, ay papá, tenías razón, pero pues ya pasó, ¿no? Ya lo cumplieron y a veces no lo podemos evitar. Pero hay gente, o hay pues algunos varones que dicen, bueno, cada cabeza es un mundo, tiene que experimentar sus propios errores, pero yo creo que uno tiene que evaluar cuáles errores tú estás percibiendo que le vas a permitir que caiga para que aprenda. Y yo creo que habrá otros donde tú tienes que darle más énfasis, ¿no? Dar más esfuerzo para que no vaya a caer, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Una persona que conocí hace algún tiempo, que es psicóloga, decía que su hija, una adolescente, le decía que mejor, que todo lo que fuera a experimentar, que lo experimente en casa. Si iba a experimentar con sustancias indebidas, el alcohol, lo que sea, que mejor en casa. Y entonces llegó al grado de decirle a su hija, cuando tenía su novio, pues mejor no se vayan a meter por ahí a algún hotel, ¿no? Mejor lo que van a hacer, háganlo aquí. Y cuando yo lo escuché, pues me sorprendió. ¿Cómo una mamá puede permitir que su hija lleve a su novio ya con esa libertad, ¿no? Dándole esa... Sí, ¿no? Sería libertad, ¿no? De que haz lo que quieras. Y entonces, pues, cuando yo escucho esto, yo lo primero que me llega a la mente, esto va a terminar mal. Y efectivamente, pasó el tiempo, la muchachita terminó embarazada, aquel galán, pues, obviamente, emprendió la huida, no lo volvieron a ver, y ahorita es una mamá luchona, ¿no? De esas que dicen, bueno, pues, sale adelante, y yo creo que desde ahí hay otro problema, porque empiezan a aplaudir el error, aplaudir las consecuencias que se tienen que enfrentar de todos modos, y el hecho de que enfrentan las consecuencias lo llaman logro, cuando no debería de aplaudirse. Exactamente. Hay errores que son formativos, ajá, y que son permisivos de alguna manera. A lo mejor dejar que tu hijo lave los trastes o que haga un bocadillo, un pan, y se le quema, por decir algo, ¿verdad? Obviamente la siguiente vez va a procurar bajarle la temperatura al horno o va a agregarle los ingredientes necesarios, etcétera, que no traen ninguna consecuencia grave. Ajá.
son formativos, son de aprendizaje, pero hay otros errores en los cuales tú tienes toda la razón, tenemos que ser un poquito más tajantes para evitarlos, porque no solamente tienen el potencial de traer un aprendizaje, puede que no lo tengan, porque hay quien lo vuelve a repetir, van a traer consecuencias graves para toda la vida. Entonces, en ese tipo de errores sí tenemos que tratar de evitárselos, ¿verdad? Y no podemos... yo me he encontrado también un sinfín de personas que piensan como lo que tú decías de esa persona. Vamos a la fiesta y yo llevo a mis hijos y yo los dejo que tomen ahí donde yo los estoy observando. Prefiero que tomen ahí que donde estén a solas con sus amigos. Ese es un pensamiento de algunos padres y yo lo he encontrado de esa manera y no coincido en lo absoluto para adaptarlo a mi forma de pensar, porque al fin de cuentas tú les estás acercando la tentación, estás fomentando que el vicio, el gusto por algo que no debieran desarrollar puede potenciar que más adelante se hagan adictos o se hagan viciosos por algunas situaciones. Eso es lo mismo con la droga, con el sexo, con el alcohol, con incluso a situaciones que aparentemente son sanas, ¿no? Como a lo mejor salir con amigos, el deporte, situaciones que pueden desviar tu atención del enfoque que, acorde a la edad que tienen, deben de tener. Así es. Yo creo que los papás deben de, ya dando por hecho de que el papá tiene que ser primeramente, así digamos entre comillas, un buen cristiano, para que eso refleje, ¿no? En sus hijos. Y ya de ahí y tiene que ir moldeando las actitudes del hijo, porque los hijos no solamente aprenden de los padres. Claro. O sea, ¿qué más quisiera un padre, no? Todo lo que tú vivas, que lo vivas basado en mi ejemplo. Digo, en la parte buena. Porque se supone que debe ser así. Sí. El Señor Jesucristo dijo, el hijo no hace otra cosa sino lo que ve hacer al Padre. En teoría eso debería ser así. En la realidad, aunque alguien fuera así el mejor ejemplo de padre del mundo, la influencia del padre llega hasta cierto límite. Porque después viene la influencia de las amistades y de precisamente todo este movimiento social de las nuevas ideologías que empiezan a influir y empiezan también a incluso a ponerlo en contra. O yo sí lo veo, ¿no? ¿Cómo ves? Que se empiezan a poner en contra de la sumisión a los padres o de la sujeción a los padres. Pareciera como que es la tendencia. Sí, es una constante y hace 30 años pues podríamos pensar que también era de esa manera, pero no está, hoy en día es mucho mayor, porque el acceso fácil que tienen los jóvenes a tanta información a través de las redes hace que adquieran no solo una perspectiva, una influencia de un grupo. Ahora, si no salen con los amigos, están conectados y están, al fin de cuentas, abstrayendo información muchas veces negativa, la gran mayoría de las veces, que va a modificar su comportamiento. Y una de las razones graves que yo veo es esa, ¿no? El poner en contra del pensamiento bíblico o de la enseñanza bíblica que los padres podemos darles a ellos. Sí, es una situación, yo la veo muy delicada, la veo grave, pero yo creo que el acceso a tanta información y a tantas opciones que antes, yo no digo que estemos muy, muy grandes de edad nosotros, pero no la teníamos. Así. Y si la teníamos, a lo mejor era a través de otro tipo de medios, ¿no? A lo mejor yo iba, para informarme de las noticias, yo me iba a parar al puesto de periódicos y leía ahí los encabezados y ya me llevaba una perspectiva de las últimas noticias o por lo menos de las más importantes. Hoy en día, ¿no? Hoy en día a las 7, 6 de la mañana, ¿no? Que te levantas, abres el internet y tienes una cantidad enorme de información. Lo malo es que hay mucha desinformación. La gran mayoría de las veces es desinformación. Y eso va moldeando poco a poquito el pensamiento y sí, o sea, la manera en cómo ellos van a ir desarrollando su trato con los padres, con hermanos, con la sociedad en general. Hasta vi un de esos videos de TikTok donde o sea, los mismos jóvenes que están haciendo los TikTok hoy se burlan de cómo han cambiado esos tiempos.
Porque bueno, la otra vez no me acuerdo qué palabra dijo mi niño, mi hijo. Y le digo, hijo, si yo le hubiera dicho eso a mi papá, mira, me hubiera volteado la cara de una cachetada. Dice, ay, papá, como que, ya como que le cae el 20 y ya se queda callado, pero como dice, bueno, esos eran tus tiempos, ¿no? Ahorita ya no es así, ya te dicen lo que sea, faltan al respeto. Y ya te decía de ese video de TikTok, porque ponen cómo era con las maestras hace, no sé, 50 años, que les daban, ¿te acuerdas, no? Que les pegaban. Así con el Ajá, borrador. con el borrador. Sí, sí, sí. O el gizazo, ¿no? O de plano el reglazo. También, sí, sí. Pero pasan los tiempos y ya después ya nada más era, pues ya nada más como que el jaloncito de patillas, ¿no? Y fue bajando, y ya después ya nada más con la pura finta ya se asustaban. No, el día de hoy te quitan la regla y con esa te dan, ¿no? Sí. Te demandan. Bueno, no es cierto, eso de demandar ya pasó de moda, ahorita sí te pegan. Sí, ya. Hace 10 años todavía era de que los derechos de los niños, ¿no? Tú no me puedes tocar, no puedes hacer nada, pero ahorita sí se ponen al tú por tú. ¿Cuántas cosas hay de repente en las noticias? Que un joven ya golpeó al maestro porque le puso una mala calificación, porque no le recibió una tarea. Así es a donde está yendo ahorita, ¿no? Y yo creo que los padres nos hemos tal vez relajado en cuanto a la disciplina. Yo creo que no se ha dado la disciplina como debiera. Y eso todavía potencializado con que los papás luego no están bien informados, y más específicamente papás cristianos, que se les ha sido enseñado que la necedad, o sea, está en esta palabra, ¿no? La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de corrección la alejará de él, pero no estudian o no escudriñan cómo se debe de usar la vara de corrección. Claro. Y eso los lleva a veces a dar golpizas que lo único que están haciendo es cimentar resentimientos. Uh-huh. Y no están realmente disciplinando. Yo siempre lo he dicho, ¿no? A la iglesia le he dicho, un niño sabe diferenciar cuando lo estás disciplinando, claro, y sí, cuando te estás desquitando. Porque muchos papás dicen, ahora sí, ya me colmaste la paciencia y toma, al cabo, la palabra dice, cuando también por ahí la escritura nos dice, no se apresure tu alma para destruir al niño. Y el alma es precisamente o sea, los sentimientos. Y ese es el error de muchos, considero yo, porque dicen, me colmaste la paciencia. Y cuando ya ejercen la supuesta disciplina, lo único que están haciendo es sacar la frustración que les generó. Pues le dicen al niño, ya estate, que te estés, chamaco del demonio. Y paz, ¿no? Y precisamente aunado a que ahora pues ven los jóvenes ahí en las redes sociales y dicen, los padres de antes, anticuados, retrógradas, que creen que con violencia se arregla todo. Entonces, peor, la mala información de los padres, que tratan de hacer lo correcto, aunado a la mala información de afuera, híjole, nos vuelve un tropiezo bien grande. Así es. La palabra de Dios en el libro de Romanos 12 nos recuerda que no debemos moldearnos al pensamiento de este mundo. Transformemos nuestro entendimiento. Tenemos que transformarnos. ¿Por qué lo dice? Porque Dios sabía perfectamente que estos tiempos iban a llegar y que incluso los padres cristianos se moldearían al pensamiento actual. Entonces, hoy en día la sociedad, bien como tú lo dices, la sociedad, antes eran los derechos del niño, hoy en día hay que buscar los derechos de los maestros y de los padres, ¿no? Porque, o sea, ¿cuántas cosas hemos visto en las redes de hijos que golpean a sus padres? Hijos que no solo los desobedecen, o sea, ya les levantan la mano, les gritan, y realmente los padres hemos relajado la disciplina. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado moldear por la falsa idea de la sociedad y del mundo actual que dice, no puedes tocarlos. Si los tocas, les vas a crear traumas. Uh-huh. Si les pegas, no les puedes ni alzar la voz, ¿no? O sea, situaciones que son completamente antibíblicas, anticristianas. Dios ha estipulado la forma en cómo se tiene que disciplinar a un hijo, y aún a sabiendas, yo creo que más que relajarnos, nos hemos hecho cobardes. Sí. Porque disciplinar a un hijo
es una cuestión de valor. Se necesita mucho valor, en primera para aguantarte tu coraje, enfriarte, hablar con él y ejercitar el correctivo disciplinario, como la palabra de Dios nos lo dice. Entonces, no solo nos hemos hecho flojitos en la disciplina, yo creo que nos hemos hecho cobardes. Sí. Porque la sociedad hacia eso nos lleva, hacia allá nos está llevando. Por eso el libro de Romanos dice, transforma esa manera de pensar. ¿Cuál es manera de pensar? Bueno, lo que allá te están vaciando a la mente, no lo dejes ahí. Sácalo de tu corazón, sácalo de tu mente, llénate de la palabra de Dios, y aunque la sociedad vea mal esa situación, pues tú haz lo que a ti te corresponde hacer. Así es. Y es que hablaba el otro día con un profesor de primaria que decía, estaban niños jugando, se cae un niño y se lastima, y le dice, levántate y sóbate, y lo critican porque dicen, es que cómo es inhumano, no lo levanta y no le soba, y dice el profesor, no, es que no nos tienen permitido, o sea, no podemos literalmente tocarlos, porque cualquier cosa la transversas, exactamente, y la hacen como en tu contra, o sea, lo vuelven en tu contra, vaya, y pues obviamente dicen, yo mejor no me meto en problemas, ¿no? ¿Sabes qué? Sacúdete, límpiate tú solito, sóbate tú solo, y pues síguele, ¿no? No, la situación está muy grave, porque los padres, como dices, ya tienen miedo. Sí. Y a propósito del tema, quisiera como que dejar la aclaración de que el uso de la vara solamente es hasta cierta edad, ya de los 12 años en promedio. Bueno, bíblicamente hablando, cuando habla de la Biblia nos habla de instruir al joven, hay que tener en cuenta que joven en la cultura judía es de los 12 para abajo, porque en nuestra cultura no, joven es más, ¿no? Abarca un ámbito mucho mayor, ¿no? Así es, pero bíblicamente hablando no, bíblicamente hablando, después de los 12 se vuelve ya un adulto, porque ya se vuelve responsable ante la sociedad de todos sus actos, y la vara es solamente en ese tiempo de formación. Ya después, no significa que no va a haber disciplina, obviamente sí, pero la disciplina ya tiene que ser de otra manera. Y ahorita no está tan difícil, porque ¿quieres disciplinar a tu hijo? Quítale el celular. Claro, sí, manera, es hay otras opciones, ¿no? O sea, ellos mismos nos han dado más opciones, ¿no? O sea, para ejercer la disciplina en donde les duele, ¿verdad? Y no implica eso un golpe, ¿no? Así es. Pero sí, estoy de acuerdo en eso, sí, hay cierta edad en la cual ellos ya en la disciplina de la vara ya no es efectiva, ¿no? O sea, y hay edades en las cuales es bien necesaria. Sí, luego dicen, de niño tú le das con la vara y baja la cabeza, ¿no? Ahora los ya que están más grandes, le quieres dar con la vara, te quitan la vara y con eso te dan. Y te dan a ti, sí, no, mejor. Sí. Ahí es donde hemos fallado como padres, como sociedad, y cada vez esto va a ser peor. No, y de hecho, algo que reflexionaba hace un tiempo que estaba estudiando para un bosquejo de una prédica, ¿has pensado el por qué el origen de la palabra padre? No. Es bien interesante porque encontré muchas versiones, ¿no? Según algunos teólogos y algunos historiadores incluso. Y es como el huevo y la gallina, ¿qué fue primero? ¿El Dios tiene el título de padre por el modelo de un padre terrenal, o el padre terrenal tiene el modelo de padre por Dios? Claro. O sea, Dios fue el que se manifestó en un modelo de padre. Y es irónico que mucha gente dice, es que nadie nos enseña a ser padres. Claro que sí, porque Dios es un padre para con nosotros. Claro, hay un modelo. Ahí está el modelo. Sí, por supuesto. Y deberíamos de tomar ese modelo porque es padre. Y realmente padre significa jefe y autoridad. Entonces, eso es un padre. ¿No? Pues qué padre, ¿no? El problema es que no lo conocemos. Ese es el problema, ¿no? Es una justificación de muchos, ¿verdad? Decir, o no sé ser padre, o yo tuve un modelo erróneo de una paternidad, ¿verdad? Pudo haber sido un padre ausente, pudo haber sido un padre alcohólico, vicioso, golpeador, en fin, y hay esa supuesta justificación de un mal modelo de padre. Pero el modelo perfecto de padre lo tenemos en la palabra de Dios, con nuestro propio Padre Dios, que es el modelo perfecto a seguir. El problema es ese,
que no lo conocemos. Al no conocerlo, obviamente, tampoco nosotros tenemos armas, porque nosotros venimos de una familia en la cual pudo haber errores, pudo haber fallas de parte de nuestros padres y tendemos a reproducirlas porque es lo que nosotros vimos. Pero por eso vuelvo a lo mismo, el libro de Romanos, Romanos 12 nos dice, cambia esa manera de pensar. ¿Cómo? Bueno, yo traigo esa costumbre y esa tradición de no educar correctamente a mis hijos. Bueno, yo debo de conocer al Señor para que yo ahora adquiera la manera correcta de cómo tengo que ser un padre. Y no solo para un padre, o sea, eventualmente para los hijos, para la esposa, para todos. Ahí está. Sí. Sí, primero que se enseña en un curso, digámoslo así, de padres, es: ¿quieres ser un buen padre? Sé un buen hijo de Dios. Y esa es la base. Aprende a ser un buen hijo de Dios y sabrás ser un buen padre de tus hijos. Así es. Y los padres realmente hacen lo que ellos consideran. Eso dice el libro de Hebreos, ¿no? Capítulo 12. Nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Cuánto más no obedeceremos al Padre de las luces y viviremos? Pero precisamente el problema está en que no lo conocen. Entonces yo creo que una persona que tiene el privilegio de ser padre, más todavía tendría que tener esa necesidad de buscar más de Dios, porque sabe que está la responsabilidad. Además que pues el mayor honor y privilegio que le puede dar a un ser humano de parte de Dios es el ser padre, el tener un hijo a quien guiar, y daremos cuenta de ellos. Y eso nos tiene que hacer temblar. Es un privilegio, pero es también una gran responsabilidad que, como bien dices, nos debería de hacer temblar, porque vamos a dar cuentas de ellos a como dé lugar. Eso es una constante, ¿no? Y cuando yo tengo oportunidad de platicar con mis hijos o con el grupo de jóvenes, yo les digo, eventualmente, si Dios les concede a ustedes el privilegio de ser padres, véanlo como algo bonito y como una bendición, o como la más grande bendición, pero también la más grande responsabilidad. Porque antes de que sean profesionistas, antes de que sean, incluso si son llamados al ministerio, antes de ser ministro de alabanza, antes de ser diácono, o antes de ser un maestro de la palabra, si ya eres padre, tu primera responsabilidad delante de Dios y tu primer temor ante ello es que vas a tener que dar cuentas de ellos, ¿sí? Más allá de las cuentas que tengas que dar a partir de lo que Dios te asigne como una responsabilidad en la iglesia, tu primera responsabilidad va a ser darle cuentas a Dios de tus hijos. Sí. Eso tiene que ponerte a temblar, definitivamente. Pero te das cuenta, la mayoría de la gente que no es cristiana ni siquiera lo considera. Y muchos que son cristianos a veces tampoco. Porque yo escuché a una persona ya mayor de edad que decía: son mis hijos y si quiero me los trago. Así decía. O sea, caray, bueno, no creo que sepan buenos, ¿no? Pero esa era su expresión. O sea, ¿por qué? Porque son míos y si quiero hago lo que quiera con ellos. Pero se les olvida eso, no son tuyos, No, son de Dios. Y por eso también, que es un principio importante, porque cuando Dios nos da la vida, Él también nos va a dar un día en que tenemos que dejar este mundo. Y yo creo que uno de los dolores más terribles de este mundo es perder a un hijo, o la pérdida de un joven en general, porque uno tiene ilusiones, expectativas de verlo crecer, de verlo desarrollarse, pero si Dios dice hasta aquí, son de Él. Él tiene el derecho de llamarlos en el momento que Él quiera. Y pues tenemos que ser primeramente agradecidos con el tiempo que Dios nos los da, y también pues vamos a dar cuenta de ello, porque precisamente Dios nos está dando algo que es de Él, para guiarlo. Yo no me imagino qué pudo haber sentido José, el esposo de María, porque no fue cualquier hijo, ¿verdad? Fue el unigénito. Entonces decirle a José: te voy a encargar la crianza de mi hijo. Pero a veces en el Día del Padre yo predico acerca de José, el padrastro de Jesús, porque yo noté una característica que no he escuchado que se predique, y yo creo que es bien importante de José, que es: cada vez que Dios le hablaba, hay una frase que se repite: y José se levantó e hizo. Y ese es el común de José. Escuchó, se levantó e hizo. Cuando le dice: huye a Egipto porque quieren matar al niño,
Y él dice, ay, es muy tarde, mañana. Mañana me voy. Nos despertando, luego hacemos las maletas. No, dice que él se despertó y a medianoche, estando oscuro, le dijo a su mujer, vámonos, porque Dios me acaba de decir que me vaya. Y si me dijo que me vaya, es ya. Claro. Y se levantó y se fue. Además que la palabra levantarse en nuestro idioma español es ponerse en pie, pero en la cultura judía tiene un trasfondo bien importante. En el arameo es la palabra kumi, como talita kumi, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? La de, sí. niña, a ti te digo levántate. Levántate. Ujú. Y luego dice, pero ¿por qué el traductor, ahí en Talita Kumi, por qué no le puso simplemente la traducción de niña, a ti te digo levántate? ¿Por qué poner el Talita Kumi? Y así como algunas otras palabras que están en el Nuevo Testamento que no se tradujeron, es para que el lector profundice en el uso de la palabra, porque el uso cultural es bien profundo. Sí. Hay muchas canciones que dicen de Dios, inspiradas obviamente en el Antiguo Testamento, sobre, decimos, levántate, Señor. Señor. Ajá. ¿No? Que en hebreo es Kuma Adonai. Hay un canto que me gusta mucho que se llama así, Kuma Adonai. Y es por la trascendencia de la palabra. Porque una vez un joven me pregunta, ¿y por qué yo le voy a decir al Señor que se levante? ¿No es irrespetuoso? Pero no, es que hay que entender el contexto cultural. Levántate es como clamar a que él obre. Uh-huh. Es como, Señor, te ruego que seas tú el que obre. Entonces, todo este contexto es para que cuando yo lea que José dice se levantó, es trabajar, es actuar. Cuando la niña, la hija de Jairo es, ¿no? Que Sí. dice, Ajá. a ti te digo levántate, es ponte a trabajar. Actívate, te estoy dando una responsabilidad. Uh-huh. Había otro texto, ¿no? Que decía, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Uh-huh. Es lo mismo, es ponerse a trabajar. Y yo creo que esa es la enseñanza que nos deja José. Para mí, uno de los personajes más infravalorados de la Biblia. Pero fundamentales. Exacto. Ese tema yo lo platicaba hace algún tiempo con alguno de los muchachos, dado que se preguntaban, ¿no? ¿Por qué Jesús tan pequeño, acudía a la sinagoga y hablaba con sabiduría? Y alguien dijo, es que era Dios. Y es la respuesta más sencilla para salirse del tema, ¿no? Y para justificarlo. Y yo se los mencionaba porque hoy en día difícilmente un joven de 12 años tiene el anhelo en su corazón de salirse de su casa, de escaparse, por llamarlo de alguna manera, e irse al templo. O sea, en el mejor de los casos vienen, en el peor de los casos los traen arrastrando casi, ¿no? Entonces yo les decía, no es por eso. Es que Jesús tuvo un padre que lo formó, un padre diligente. Así es. Que seguramente desde muy pequeño lo llevaban. Y estaba ahí, y fue enseñado. Es la misma situación o una situación similar a la de Timoteo, pero en este caso con su mami y con su abuelita. Así es. Fueron personas diligentes que formaron a la persona. Entonces no tiene nada que ver con la divinidad de Jesús. No. Él hablaba con sabiduría, pero porque él adquirió esa sabiduría a través de un padre y una madre que fueron diligentes. Así es, completamente de acuerdo. Y es que esa es la respuesta fácil, ¿no? Es que Jesús, ¿por qué es Dios? No, o sea, él se despojó a sí mismo haciéndose semejante a los hombres. Y eso es en todo, ¿no? O sea, es que no hay ninguna ventaja. Cristo no nos llevó ventaja en formación. Ninguna. Él tuvo que aprender, estaba hasta profetizado en el libro de Isaías, ¿verdad? Que el Mesías iba a comer leche y mantequilla, dice el texto, sí, hasta que aprendiera a discernir entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo se discierne el bien y el mal? Pues a través de la escritura. Él tuvo que estudiar, tuvo que aprender. Del conocimiento. Y obviamente va implícita la guianza de los padres. Y el hecho de que haya llamado a José y a María para esta responsabilidad, también nos dice la escritura que es porque ellos eran temerosos de Dios. Y de ahí se puede sobreentender un montón de cosas. Que José sí era de los que seguían el texto de Deuteronomio, ¿no? De hablarle esas cosas a sus hijos. Sí, repetidamente, en la mesa, levantarte en el camino, en todo tiempo, como nos explica el texto. Así es. Y precisamente siendo a los 12 años de Jesús que él ya está allá en el templo, porque también, esto lo hablaba apenas el sábado con los jóvenes, no es que el niño Jesús andaba enseñándole, no es que él no estaba enseñando, él no fue a enseñar, él fue a aprender de los doctores de la ley, porque la instrucción básica la recibió en casa. Así es.
pero él tiene que profundizar. Entonces, ¿de qué se maravillaban? De su sabiduría, de su inteligencia. Sí, de que podía establecer una conversación con los doctores de la ley, ¿sí? No estaba predicando, no estaba... El ministerio lo comenzó hasta los 30 años, no a los 12 años, pero se maravillaban de eso, de que lo comprendían, de que él sabía de los temas que estaban tratando, de que él podía entablar una conversación con los más preparados de aquellos tiempos. Es. Y la expresión de él cuando lo encuentran es los negocios de mi padre, ¿no? Y obviamente esa palabra, los negocios de mi padre, tal vez se podría traducir como los asuntos del padre, ¿no? Y obviamente se refiere a su padre eterno, ¿verdad? Sí. No en la carpintería. No, a la madera, no. Así es, pero precisamente esto también tiene que ver con el hecho de que a los 12 años es considerado un adulto. O sea, él ya estaba haciéndose responsable del llamado que él sabía que tenía, ¿verdad? Entonces, actualmente, ¿cuándo vemos a un joven que tome esa conciencia o esa responsabilidad de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Bueno, yo conozco niños de 40 años que no saben. Me quitaste las palabras de la boca, es decir, hasta por ahí de los 45 más o menos de repente empiezan a querer salir de la casa. Y empiezan a ver qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y luego ni siquiera dan con qué. Y yo creo que eso también genera mucha depresión, que es también ahorita la moda, ¿no? En estos tiempos. Porque si no sabes para dónde vas, pues no sabes qué camino tomar. Tienes que tener una meta para poder formar tu camino en la vida. Por eso yo he escuchado que algunos psicólogos dicen que, yo no estoy de acuerdo mucho con los psicólogos, pero dicen que tienes que hacerte metas. Y no es que esté en desacuerdo, sino que las metas deberías de preguntarle a Dios, porque Él fue el que te hizo, y te hizo con un propósito. Si tú buscas en Dios cuál es tu meta, pues entonces vas a poder plantearte un camino. Y eso nos lleva de vuelta al texto inicial: instruye al niño en su camino. Es decir, yo le voy a hablar a mis hijos de Dios, les voy a dar una identidad espiritual para que ellos aprendan a caminar en dirección de Dios. Y todos los demás aspectos de la vida es donde yo voy a ir nada más que se quiere desviar, a ver, más para acá. Se quiere desviar, no, más para acá. Y eso es, ¿no? Como eran en el texto bíblico de los... ay, se me va la onda. Los hijos del sacerdote Elí, ¿te acuerdas? Sí. Que se apartaron, ¿no? Y Dios le manda juicio. ¿Por qué? Porque no les estorbaste. Así es. Es ponerles esa barrera. Si quieren salir, te pones ahí tú una barrera. Que no se salgan. Porque la influencia ahorita está tan fuerte de tantas cosas que si tú no haces nada al respecto, pues peor. Claro. Se van. Y si a él le cayó juicio por precisamente no ser ese obstáculo para que se perdieran, pues nuestro deber es ese. Para que cuando ellos ya estén cimentados y cuando ya sean adultos, entonces ahora sí puedas ver el fruto. Y es lo que dice el texto: aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, porque ya estás recogiendo el fruto de lo que estuviste sembrando. Sí, así es. Nosotros como padres tenemos que ser facilitadores, pero también tenemos que ponerles frenos, porque el texto nos dice que en el corazón del muchacho está la necedad. Ahí vive, al fin de cuentas, por la naturaleza caída. Nosotros tenemos que darles bases, nosotros tenemos que enseñarles el consejo de la palabra de Dios, que sepan, que conozcan el Evangelio de Cristo para que sean salvos primeramente, para que tengan temor de Dios, para que sean sabios en su actuar, pero mientras son jóvenes van a tener la necesidad de que nosotros estemos ahí, estemos presentes, estemos siendo ese freno y ese filtro para muchas de las decisiones que ellos van a ir tomando. Y yo les comento a los muchachos, de repente, en esta edad, en la edad de ellos, no en la mía, en la de ellos, se tienen que tomar decisiones fundamentales para el futuro, que es seguir a Dios, es elegir la persona con la que van a vivir para toda la vida y elegir el camino profesional al que se van a dedicar. Y dentro de ese contexto tenemos culturalmente, los cristianos, tenemos culturalmente el error de querer alinear la voluntad de Dios a nuestras metas, y no es así no funciona. Y por eso hay tantos chicos jóvenes y algunos adultos jóvenes con frustraciones,
porque no se siguió el consejo de Dios o la voluntad del plan de Dios para la vida de cada uno de ellos. Es nosotros en oración, bueno, los jóvenes en oración, decirle al Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Y nosotros a adaptar nuestros caminos a los del Señor. Y la palabra de Dios nos da la garantía de que la voluntad de Dios para nosotros, para los que le amamos, pues siempre va a ser buena, va a ser agradable y además es perfecta. Entonces, tener la tranquilidad y la seguridad de que si tú estás actuando conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, te vas alineando a su voluntad. ¿Sí? O sea, la voluntad de Dios no es algo mágico que tú a los 20 años no conozcas. Hay infinidad de textos que nos muestran cuál es la voluntad de Dios. Es nuestra santificación, es conocerlo, es seguirlo, es ser como Cristo, es desarrollar el carácter de Cristo. Todo eso es la voluntad de Dios. Entonces, aunado a ello, yo les he dicho a los muchachos, podemos nosotros hacer algunos planes de vida, de carrera, pero siempre bajo el camino que Dios nos muestra que le tenemos que seguir. Así es. Debería de seguir el parámetro, ¿verdad? Pero a veces el ser humano es tan polarizado, o sea, es que se van de un error al otro error, ¿no? Al otro extremo. Sí, tendemos a ello. A los que quieren estar totalmente fuera de la palabra de Dios y los que quieren, según aparentemente, estar tan alineados que caen en el error del legalismo. Así es. Y sin tener el entendimiento de lo que realmente quería darnos a saber Dios, cumplen reglas que son arbitrarias y piensan que están agradando a Dios, o piensan que están formando bien a sus hijos y caen en el error. Es como aquel que dice, es que a mí mis papás nunca me dieron nada materialmente. Como yo no quiero hacer eso, yo le voy a dar todo materialmente a mis hijos. Te vas al otro extremo. Y se van al otro extremo y caen en un error que tal vez puede ser hasta peor. Así es. Y bueno, este tema da para mucho, ¿no? Podríamos hablar horas y enfocarnos en muchísimas áreas. Pero yo creo que por el día de hoy, yo creo que hasta aquí vamos a detener esta charla que pues sí, tal vez en otra ocasión podamos darle continuidad. Claro que sí. Porque es un tema muy amplio, ¿no? Yo creo que podemos aportar pues demasiado. Y yo creo que ahorita yo me centré en un texto, pero obviamente podríamos agarrar un montón de textos más. Así que bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra charla de este día. Dejen sus comentarios, dejen un like. Si este video ha sido de bendición, pues compártanlo. Esperamos también sus sugerencias para futuros temas. También su opinión, si es que hay algo que podamos corregir. Yo sé que no somos pues los grandes oradores ni los expertos, ¿no? Hacerlo, no. Pero bueno, tratamos de edificar a través de estas charlas. Y primeramente Dios, estaremos subiendo otros temas, otras charlas diferentes que también puedan ser de edificación. Así que compartan este video y nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga.